Bueno, Javier, es grave la situación que se produjo en la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo la forma en la que el Procurador General de la República interrogó, entrevistó, es que no sé, acusó a la jueza Miriam Germán en un proceso en el que violó todos los procedimientos establecidos por el Consejo Nacional de la Magistratura para poder entrevistar a los jueces que debían presentarse allí. Esto sigue provocando reacciones, se ha convertido en una situación que cada vez como que se emburuja más. Ahora la Procuraduría General de la República, a través del inspector Bolívar Sánchez, admite que en algún momento el teléfono de la jueza estuvo pinchado, estuvo siendo intervenido. Lo que alega el inspector, esto a raíz de que en un medio de comunicación, matutino también, ayer se reveló que existió una orden para intervenir, una solicitud desde la Procuraduría General de la República para intervenir el teléfono de la jueza, y la Procuraduría ayer en la tarde hizo una rueda de prensa que la condujo el inspector Bolívar Sánchez, donde decía que si bien es cierto que esa orden existe, la realidad es que el teléfono de la magistrada resultó vinculado con teléfonos de un supuesto narcotraficante que estaba siendo investigado por las autoridades, y que una vez se dieron cuenta de quién se trataba, entonces que las escuchas no se ejecutaron, es decir, que no se hizo tal intervención. Según el procurador adjunto Bolívar Sánchez, este teléfono de la magistrada con quien conectaba era con quien le construyó la casa que tiene en las afueras de la ciudad, una casa además que hemos visto a través de imágenes que es una casa sencilla, se habla de una villa, pero en realidad es una especie como de apartamento relativamente modesto, y entonces parece que la persona que estaba siendo investigada era el constructor de la vivienda, a quien las autoridades le atribuían tener algún tipo de vínculo con el narcotráfico, pero no se pudo encontrar ningún vínculo de la jueza con la acción delictiva que se le atribuye a este individuo. La verdad es que sigue siendo muy enredado todo, porque debemos colocar esta información con los datos de la supuesta carta anónima que leyó el Procurador General de la República el pasado lunes, y ver cómo hubo un real seguimiento a la vida de esta jueza, donde se identifica la placa de su vehículo, dónde se para, dónde se mueve. Y creo que esto es lo fundamental. La fiscal del distrito ayer emitió unas declaraciones diciendo, no, es que se ha desviado la atención de lo que realmente importa. No, es que su jefe violó todos los procedimientos, y en vez de hacer preguntas y cuestionar a la jueza sobre los elementos que usted misma alega que son los relevantes, utilizó un documento para agarrarse de ahí y hacer cualquier tipo de interpretación de sus acciones. Debemos insistir en que los jueces que están siendo evaluados tienen que ser preguntados sobre todo. Y si el tema, por ejemplo, es su relación con Díaz Rúa, pregúntele sobre su relación con Díaz Rúa, que no ha negado. Pero la forma en la que actuó el procurador en esa reunión o en ese encuentro el pasado lunes fue la de interpretarlo todo a través de unas supuestas cartas que evidentemente incluso fueron redactadas, o es muy probable que hayan sido redactadas en el mismo lugar. Entonces, lo dice la jueza Miriam Germán. Es que tiene la misma construcción sintáctica. Si usted escucha la lectura, se da cuenta que tienen una redacción muy similar, y eso llama la atención. A raíz de todo esto hay nuevos pasos. La jueza Miriam Germán ha solicitado de manera formal al Consejo Nacional de la Magistratura que el procurador se inhiba en el momento de la evaluación de su expediente, por considerar que violó no solamente el procedimiento del reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, sino que ella utiliza o cita otras leyes. Cita el artículo 311 de la ley de la ley de función pública, me parece, sí, de administración pública, donde dice que el personal al servicio de la administración pública deberá abstenerse de toda actuación arbitraria o que ocasione trato preferente por cualquier motivo
prohibiéndose la participación de dicho personal en cualquier asunto en el que él mismo o personas familiares próximos tengan cualquier tipo de interés o pueda existir un conflicto de intereses. Porque la magistrada, en varias entrevistas que ha ofrecido del lunes hacia acá, atribuye el comportamiento del procurador a una irritación como consecuencia de las observaciones que ella hizo al expediente del caso de Brecht en el momento en que conoció la medida de coerción de los imputados. Como tú decías al principio, este tema de esta entrevista a la magistrada Miriam Germán ha eclipsado todos los otros temas relevantes en el país durante esta semana, y no es para menos por la forma en que ya tú describías. Fue imputada, fue interrogada y acusada la magistrada Germán Brito por parte del Procurador General de la República, violando los procedimientos a lo que durante estos últimos días hemos hecho referencia, que están contenidos en el reglamento de evaluación de los jueces que están siendo considerados para continuar o ser separados de la Suprema Corte de Justicia. Otros movimientos y grupos y organizaciones como los grupos de mujeres y movimientos feministas que antes de ayer realizaron una rueda de prensa, indicaron también que hay una clara violación a lo que establece la Constitución Dominicana respecto a el derecho a la defensa que tienen las personas sobre el tema del proceso acorde o la necesidad de que toda acusación se dé bajo un proceso que esté acorde con la Constitución y las leyes del país, es decir, que se cumpla con el debido proceso. Y ayer múltiples temas, ya tú hacías referencia a dos de ellos, el tema de lo que destacó el periodista Dani Alcántara con relación a que el teléfono de la magistrada Germán Brito había sido solicitado para darle seguimiento por parte de la Procuraduría General de la República, y la aclaración que hizo ayer el magistrado, el procurador adjunto Bolívar Sánchez, con relación al seguimiento que estaban dando a una persona presuntamente vinculada a caso de narcotráfico. Y estamos hablando de una persona vinculada a este tema, denominada Richard Miguel Gloss Ovalles o Richard Molina Ovalles, quien se suicidó el día 15 de noviembre del pasado año, y la Procuraduría le venía dando seguimiento y solicitó que pudieran ser interceptados todas las llamadas que hacía a teléfono con lo que estaban relacionados este imputado, este acusado, y entre ellos el teléfono de la magistrada Miriam Germán Brito, precisamente por eso, porque esta persona había construido la vivienda que tiene Germán Brito en San José de Ocoa, y parece que se dio una relación ahí con relación a este nivel, ¿no?, de construcción de esta vivienda. Y está el tema de la recusación a la que tú hacías referencia. Javier, me preocupa una cosa, el teléfono de la jueza, si es el número que se ha estado publicando, se publicó ya, claro. Se ha dado a conocer y se ha difundido. La Procuraduría extraña que no diera, qué sé yo, algunos números relacionados como para que se pudiera identificar. Mira, el número que empieza 303, no sé. Sí. Pero el número ya me imagino que ella tendrá va a tener que cambiarlo inmediatamente. Porque se ha hecho público en todos los documentos que se están revelando durante esta semana. Claro, la magistrada Germán Brito, en esa comunicación a la que tú hacías referencia, también apeló a la ley 1703, que es la ley sobre derechos de las personas en su relación con la administración pública y procedimientos administrativos. Y en esta ley se establece que los órganos que ejercen una función pública en su relación con los ciudadanos y las ciudadanas deben cumplir con una serie de principios y de reglas que están contenidos
en esa ley 173-07. Y destaca la magistrada Germán Brito que uno de esos principios es el principio de objetividad y que este principio de objetividad fue violentado por el Procurador General de la República por una situación que se ha dado en el proceso que se lleva con relación al caso de Odebrecht y donde la magistrada Germán Brito tomó una posición pública donde en un voto observado señaló que el expediente que había presentado la Procuraduría General de la República para la aplicación de medidas de coerción a los implicados en el caso de Odebrecht carecía de fundamento, se caía por su propio peso. Y entonces, desde el punto de vista de la procuradora Germán Brito, esto creó disgustos en el Procurador General de la República y un enfrentamiento y una posición de práctica enemistad frente del procurador frente a la miembro, la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y por ende no tiene ningún tipo de objetividad para conocer de su evaluación en este proceso que se lleva a cabo desde el Consejo Nacional de la Magistratura. Otro principio que destaca la magistrada Germán Brito, que está contenido en esa ley 107-13, es el principio de la imparcialidad y de la independencia, y que como tal, entonces también este principio fue violentado por el Procurador General de la República, que no reúne esta condición en ese proceso de evaluación, y por esa razón es que pide al Consejo Nacional de la Magistratura que el señor Procurador General de la República pues no participe de ese proceso de evaluación que se le está haciendo a ella directamente. Y bueno, esto coincide con lo que han planteado distintos sectores, porque juristas y organizaciones sociales del país han estado demandando que lo menos que pueda hacer el Procurador General de la República es inhabilitarse en este proceso de evaluación de la magistrada Germán Brito. Eso es lo menos, porque otros han estado señalando, otros grupos, que el Procurador General de la República, por este tipo de conducta que exhibió el lunes de la pasada semana, tendría que renunciar a su cargo de Procurador General de la República, y han demandado del Consejo Nacional de la Magistratura no solo una disculpa pública frente a la magistrada Germán Brito, sino que al mismo tiempo esta juez sea ratificada en la Suprema Corte de Justicia por la manera en que se le trató, por el atropello, la canallada de la que fue objeto cuando fue entrevistada. Esta fue la situación, la segunda situación que se dio ayer con relación al caso de la jueza Germán Brito, y la tercera tiene que ver con una comunicación de un juez, del juez que citó el Procurador General de la República de que había acusado a la magistrada Germán Brito de presionarlo para que favoreciera a un acusado de corrupción, de narcotráfico, perdón. Estamos hablando del caso del Gallero, del caso de Rizik, donde supuestamente en esa comunicación este magistrado dijo que Germán Brito le había llamado a su caso, a su despacho, para que le favoreciera con la decisión de este caso que él tenía a cargo. Y bueno, ratificó en una comunicación que le envió el día de ayer al Consejo del Poder Judicial, donde da detalles de esta situación. Estamos hablando de este abogado, de este juez, perdón, y donde él señala que además su visa le había sido revocada, le había sido quitada por los Estados Unidos, precisamente por relación con este caso. Lo confirmó el día de ayer. Y bueno, eso hace que toda esta situación esté
mucho más compleja, ¿no? Claro, está más compleja. La misma jueza Miriam Germán se refirió a ese caso en una entrevista que le hicieron la periodista Edith Febles y la abogada Carolina Santana, que los miércoles está haciendo una entrevista especial para el programa de Edith La Cosa Como Es, y casualmente la entrevista que tenía grabada ya y editada para esta semana era una entrevista con Miriam Germán, que fue modificada a raíz de los hechos del pasado lunes, y digamos que grabaron un fragmento adicional con las reacciones de la jueza, quien cuenta un poco más que lo que dijo a los medios más temprano la tarde del pasado martes, y nosotros hemos hecho, nuestra productora hizo una pequeña nota con la autorización obviamente de Edith, a quien le dijimos que íbamos a poner algo de esa entrevista. Nuestra productora María Escarbay hizo un breve resumen con algunas de las reacciones de la jueza. Eso se complica porque al violarse todos los procedimientos, aquí hay cosas que se infieren, que se interpretan, que se revela una persecución a un juez, se incumple con la norma. Estamos hablando de documentos que se presentaron como oposición a su presentación como jueza, a su ratificación, fuera del plazo y a través del Procurador General de la República, en vez de utilizando los mecanismos correspondientes. Cuando tú te vas a los hechos formales, hay dos elementos que se están citando: un posible vínculo de la jueza con Díaz Rúa, que no es oculto. Por tanto, alrededor de eso se tejen muchas cosas que usted lo que dice, porque el procurador simplemente no le preguntó lo que entendía que estaba incorrecto para escuchar la posición de la jueza. Está el tema de unas propiedades que ella tiene, que vuelve y habla de cómo las obtuvo y que probablemente teniendo la oportunidad pudo haber mostrado documentos, pero alrededor de la presentación del tema de esas propiedades se habla de testaferros. O sea, es que se teje una teoría en vez de hacer una pregunta, insisto con eso. Y luego está el caso de este juez, él tiene una versión y la jueza tiene otra. Entonces ahí estamos hablando del juez Gregorio Bautista José Gregorio es una Bautista situación Vargas. Delicada, que uno no entiende también por qué si se produjo no se presentó ningún documento ante el Consejo del Poder Judicial. Si esto es cierto, ahora tenemos que pedir, pues entonces busquen las pruebas, y ella habla de una relación cercana con este juez desde su niñez y dice, no lo llame para eso, tiene otra opinión. Veamos este fragmento, es una pequeña nota, y con eso nos vamos a la pausa. Las declaraciones de Germán Brito fueron dadas durante una entrevista hecha en el programa La Cosa Como Es, conducido por la periodista Edith Febles y la abogada Carolina Santana por Teleradio América. La magistrada, con más de 4 décadas en ejercicio, se reservó el derecho de opinar si el presidente Danilo Medina fue tomado por sorpresa con las cuestionantes de Jean Alain a su persona, pero sí criticó que el presidente de la Suprema Corte, a la que ella pertenece, Mariano Germán, y su compañero juez Frank Soto, se quedaran callados. ¿Usted cree que el presidente de la República le tomó por sorpresa? Eso aparentó. ¿Y usted lo cree? Mejor no respondo. Bueno, Mariano, el presidente del organismo al que yo pertenezco, se quedó callado, se quedó como un convidado de piedra. El secretario también. El presidente y el senador Pared por igual. Me dice que a ellos no les importaba mucho lo que estaba pasando, sobre todo el magistrado Mariano Germán, que es el presidente del cuerpo de la Suprema Corte de Justicia, y estaba ahí sin inmutarse mientras a mí me maltrataban. Claro que eso es un maltrato, lo de ese señor. Me agredió políticamente, me agredió personalmente, me agredió en lo que era mi familia. Cosas que yo he hecho para la protección de mi hija, de mi hijo, Orlando Emilio. Él las quiso poner de otra manera. Precisó que si lo que ocurrió a ella le pasaría a Mariano Germán o a cualquiera de sus compañeros de la Suprema, le hubiera dado una respuesta adecuada al procurador y le hubiera censurado su proceder. Yo hubiera asumido la defensa de él.
me hubiera comportado como lo que en esa hipótesis yo sería quien preside un cuerpo que uno de sus miembros está siendo maltratado. La magistrada dijo que no sabe con qué presionaron al juez para que la tratara de esa manera. Yo no sé con qué ese muchacho lo presionaron, pero yo fui amiga de su padre, que murió. Cuando el caso ese que él menciona, se oía que fulano estaba interviniendo, que fulano iba a los tribunales a decirle que esto, que lo otro. Yo, por el profundo afecto que le tengo, lo llamé y le dije, mira, trata de no meterte en las patas de los caballos. Cuando tú vayas a decidir, decide lo que tú creas, atento a tu criterio, no porque te dijo o nada, ni por miedo.